Oh querer santo, al dar principio a esta charla, te pido, te suplico, te invoco, que no me dejes un solo instante sin ti, a fin de que tú hables, tú expliques, tú mismo hagas conocer quién eres y cómo quieres ser vida de todos para dar tus bienes a todos. Si me dejas hacer a mí, yo no sabré hacerte conocer como tú quieres, porque soy incapaz, pero si lo haces tú, triunfarás. Te harás conocer y tendrás tu reino en el mundo entero. Oh querer santo, con tu potencia eclipsa todos los males de las criaturas. Pon tu basta omnipotente, a fin de que extravíen el camino del pecado y se reencuentren en el camino de tu divina voluntad. Y a ti, mamá, reina del fiat divino, consagro en modo especial esta charla, a fin de que tu amor, tu maternidad, se extiendan en mis palabras para llamar a tus hijos a vivir junto contigo en aquel mismo querer del cual poseíste su reino. Y mientras comienzo, imploro, inclinado a tus pies, tu materna bendición para todos nosotros. Este audio que grabo es sobre la primera charla que suelo dar de Luisa. Subí al canal la segunda porque me habían pedido que lo haga, algunas personas que me habían escuchado en una charla, y porque era más densa teológicamente hablando, y tenerla grabada permitía de alguna manera que uno pudiera poner pausa y bueno, tomar nota. En una charla o en una exposición oral era más difícil, si bien hay preguntas, pero cuando hay una densidad teológica y es más difícil. Así que me decidí a subir esa charla sin pensar que me iban a pedir que siga hablando de Luisa, ya que hay tantos grandes exponentes que saben muchísimo de Luisa en internet. Pero bueno, si puedo a poner mi pequeño granito de arena en la comprensión de este misterio fascinante que es la divina voluntad, bendito sea Dios, ¿no? Y para empezar, ya que veo que hay gente que me escucha, voy a contarles mi vida. No, no se asusten, es un chiste. Les voy a contar brevemente mi historia con Luisa. Me pasé leyendo a Luisa más de 20 años, sin entender profundamente qué era la divina voluntad. Lo que entendí en un principio era hacer la voluntad de Dios y de a poco fui entendiendo algunas cositas más. La leía y me fascinaba. Nadie va a leer a algún autor 20 años si no hay una cierta fascinación, si no hay un gusto, si no hay un contento, una alegría de la lectura. Pero era como escuchar una música bellísima sin poder cantarla. Por mucho que la escuchaba, por mucho que me gustaba, no podía reproducir ninguna de sus notas. Empecé a leerla más o menos en el año 97 y hace 2 años se abrió una lucecita que siguiéndola, meditándola, rezándola, abría otra luz y otra verdad, como un amanecer que va apareciendo de a poco con sus rayos en el horizonte. Esa lucecita era tan clara, tan diáfana, tan simple, que no entendía cómo habiéndola visto siempre delante de mí, no la había comprendido antes cabalmente. Así que pensé esta charla para que todas las dudas que puedan surgir vayan contestándose. De todos modos, me pasa muchas veces, y supongo que les pasa a todos, que entre una verdad y otra, que Jesús le revela a Luisa, hay miles de luces en el medio. Es como ir saltando muchas veces de cima en cima, de cumbre en cumbre, sin pasar a poder detenerse siempre por los valles. Valles que también ellos están llenos de riquezas y conocimientos admirables. Algunos sutiles, que con una primera lectura pasan desapercibidos y que requieren que la mente esté despejada, que el corazón esté atento. Y además, que haya una disposición, un compromiso por conservar, custodiar eso que vamos conociendo. Porque cada palabra de los escritos de Luisa son un verdadero tesoro. En definitiva, hay que usar las tres potencias del alma, ¿no? Inteligencia, voluntad, memoria. Y luego, como dice Jesús, hacer las vidas con actos, actos en consonancia con ese conocimiento. Tenemos la suerte que Luisa en los mismos escritos le pregunta a Jesús muchas veces lo que preguntamos todos.
aunque también ella muchas veces exclama que hay momentos que queda admirada y sin palabras de todo lo que entiende o Dios le da a entender de aquella verdad que le está comunicando. Es tanta la majestad de lo que Dios le dice que uno queda en estado de asombro muchas veces. Uno la lee y pregunta como María Virgen en su enunciación, ¿cómo es posible esto? ¿No? Como Nicodemo en Juan 3, que va a hablar con Jesús una noche, a escondidas, y Jesús le dice que si no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede ser? Le dice, ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? Así que en esta charla ténganme paciencia y ténganse paciencia, ya que Jesús mismo está interesado que conozcan y reciban el don de la divina voluntad. Pero una aclaración, no van a conocer el don por una charla que yo les dé. Tienen que ir a los escritos de Luisa. La excusa es una charla. Ustedes tienen que ir a la fuente de la luz, no a un pálido reflejo, un espejito que apenas puede devolver algo de esa luz y encima algo de ese canto y desafinadamente. Es en ellos, en los escritos, donde Él, Jesús y su madre se van a ocupar de nuestro parto, de nuestro dar a luz, de que conozcamos esa luz que es la vida de Dios, la vida eterna. Digo que conozcan en primer lugar, porque como dice Jesús, la vida del cielo es que conozcamos. En Juan 17 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En mística, las experiencias más profundas son de conocimiento, de entendimiento. La verdad conocida es una luz que ilumina y revela, y estas verdades conocidas moverán la voluntad a querer esas realidades reveladas y a amarlas. Típica frase de mística, el Señor me ha dado a entender. Es un entendimiento que lleva al gozo, que mueve la voluntad a amar la verdad conocida. Vuelvo a esta verdad importante, Jesús quiere que conozcamos. A través de ese conocimiento Él quiere darnos su don, anhela regalarnos la vida de su divina voluntad, como vida de nuestra vida. Y a través del conocimiento quiere decirnos, nos va explicando en qué consiste ese divino don. Dios cuando habla trae su don. Jesús, palabra de Dios, verbo del Padre, es el regalo, es el don para toda la creación, especialmente para el hombre. El verbo es la revelación de Dios que se da a sí mismo y nos dona su vida. Y es precisamente el verbo, Jesús, Dios hecho hombre, el modelo del verdadero hombre, justamente en donde se nos da a conocer este don. En Jesús y en su madre aprenderemos cómo convive, cómo se desarrolla en una criatura la vida de Dios, cómo la divinidad convive con el hombre, vive en el hombre a través de sus actos. Otra aclaración, este don de la divina voluntad no es un don más, un pequeño don, una gracia más. Este don es todo, con mayúscula y en negritas. Este don no es un atributo más de su divinidad. Este don contiene todos los atributos. Los atributos podemos decir que son las características de Dios, lo que se atribuye a Dios. Uno podría decir, por ejemplo, en Dios se da la divina justicia, o hablar de la bondad de Dios, o de su divina misericordia, o la capacidad creadora, o la obra de la redención, o la santidad de Dios. Este don de la divina voluntad contiene todo esto, y así de otros tantos dones que no he mencionado. Todos estos dones, que son atributos de Dios, proceden de este don. Este don de la divina voluntad es la fuente desde donde todos esos atributos surgen. Todo lo que Dios hace y es surge de la divina voluntad. Su vida divina surge de su voluntad operante que obra, que vive. En filosofía, generalmente se dice que todo ser, todo sujeto, toda persona, obra, actúa, vive según su esencia. Nadie puede hacer algo que no está determinado por su esencia. Por ejemplo, el hombre por esencia no puede volar, el perro no puede rezar, las plantas no pueden cantar. Es decir, la esencia limita, le pone límites al ser, al actuar de los seres.
Dios, que es acto puro, también ha de obrar por su esencia. Y lo que Dios hace es amar. La obra de Dios es el amor. El amor de Dios es una operación de su voluntad. Su voluntad es, pues, su propia esencia. Siempre repetimos el mismo dicho de Juan: Dios es amor. Está en el Evangelio. Me da muy mal de decir que es un dicho. Dios es amor. Y ese acto de amar precisamente es realizado por su voluntad. Siempre y eternamente ama. Lo que se predica de Dios, lo que se dice que hace la divina voluntad, es este acto eterno de amor. Y este acto de amor es propio de su esencia, de su ser divino, de la divina voluntad. En este acto de amor, que es la vida de Dios y que no cesa jamás, le dice Jesús a Luisa, se encierran todos los conocimientos admirables, los secretos, las felicidades, los tiempos, las disposiciones, la potencia y la sabiduría de Dios. Todo brota en un solo acto generador que forma el ser divino. También le dice Jesús a Luisa, todo está en mi voluntad. Todo está en mi voluntad. En estos términos, todo es todo. Porque todo lo que Dios es y tenemos, todo lo que tenemos de Dios proviene de esta divina voluntad. Y Dios nos quiere conceder la fuente de todo, es decir, a sí mismo. Y no algo de sí, una partecita de sí, sino toda su divinidad. La medida de Dios, en cuanto se dona, siempre es total y absoluta, pero va a estar siempre condicionada por nuestra capacidad de recepción de ese don. Y lo que esperamos algún día es llegar al pleno conocimiento de ese todo, un conocimiento vivo, real, que conlleva el don de esa divina voluntad que quiere vivir, que quiere reinar en nosotros, en la tierra como en el cielo. Es lo que Dios quiere recuperar definitivamente y a la vez devolverle al hombre eternamente el reino de su vida en el hombre, de su voluntad obrante en el hombre. Los escritos de Luisa son un llamado al hombre, al orden, a su lugar, a su puesto y a la finalidad por la cual fue creada por Dios. Esa es la síntesis de todos sus escritos, a retornar a las cosas como eran en el principio. Tomo la súplica de San Pablo y Timoteo en Colosenses 1:9. Dice así: por eso tampoco nosotros dejamos de rogar por vosotros desde el día que lo oímos y de pedir que lleguéis al pleno conocimiento de su voluntad, con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Vuelvo a leerles. Por eso tampoco nosotros dejamos de rogar por vosotros, es decir, por todos nosotros, desde el día que lo oímos, y de pedir que lleguéis al pleno conocimiento de su voluntad, con toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Y dónde está expresado claramente el plan de Dios, lo que Dios pretende a través de su voluntad, lo que llamamos el reino de la divina voluntad? Precisamente en el Padre Nuestro. Que venga a nosotros el reino del hágase tu voluntad, del fiat, de la divina voluntad. Y que este reino se haga en la tierra como se vive en el cielo. ¿Y cómo se hace en el cielo? En el cielo se vive, es vida de los ángeles y de los santos, es la vida divina amante y operante en ellos. Es lo que es allá debe ser en la tierra, en nosotros mismos. Es la vida de aquel cuyo nombre santifica todo, la vida que nos asemeja al Hijo unigénito, que nos hace decir de Dios Padre que es nuestro Padre, que junto a Jesús somos sus hijos. La charla en general son 5 puntos, 5 puntos que para mí son centrales. El otro día en el video puse el punto 2, que le había titulado Historia del Hombre Dios. Este primer punto, que es el que voy a dar hoy, lo titulé La vida de cielo. Y es justamente la vida de cielo el motivo principal de la charla. Porque quisiera, y no es un deseo mío, es un deseo compartido, es el deseo de Jesús en definitiva. Tengo la intención de que se vayan con un deseo después de escuchar la charla.
vivir vida divina. Sí, vida divina. La misma vida trinitaria en cuanto a criatura es posible. Vida de cielo acá en la tierra. De hecho, los 36 tomos de Luisa llevan el nombre Libro de Cielo, específicamente el reino de la divina voluntad obrante en las criaturas. La misma vida en la que viven los ángeles y los santos en el cielo, que son criaturas y viven para Dios y en Dios. Repito, es lo que pedimos siempre en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra como es en el cielo. Que lo que es en el cielo se realice en la tierra. Y esa tierra es nuestro corazón, somos nosotros. El cielo es Dios. En el libro 11, Jesús le reprocha amorosamente a Luisa, le dice: amada mía, ¿por qué no quieres aprender a vivir solo de mi querer? ¿Por qué no quieres vivir solo de la vida del cielo, aún estando en la tierra? Y justamente la novedad en los escritos de Luisa es vivir vida de cielo, la vida en la voluntad divina. Pero para meternos de lleno, es importante ponernos de acuerdo con qué entendemos por vida. ¿Vida en qué sentido? ¿Qué es la vida? En ciencia, las realidades se definen por sus actividades, por sus actos. Así que la vida va a estar definida por sus actividades, por sus actos. Vamos a hablar de vida en el sentido de aquella realidad, aquello que se expresa en actos. Uno ve que un ser vive, una criatura vive porque realiza actos. Por ejemplo, una planta vive porque realiza la fotosíntesis, produce flores, genera frutos. Y eso hace a la vida del vegetal. El hombre, entre sus actos, están pensar, imaginar, hablar, reír, llorar, comer, jugar, dormir. Estos actos nos hablan de su vida humana. Y uno considera que una persona está muerta porque hay ausencia de actividad orgánica y anímica. Su cuerpo no tiene movimiento, su alma no genera actos. En el hombre, justamente, estos actos se realizan porque hay una voluntad libre que quiere. La voluntad es el motor que mueve todas las demás fuerzas del alma hacia un fin determinado. Por ejemplo, yo pienso en las vacaciones porque quiero viajar. Yo duermo porque quiero descansar. Yo como un pan y no una naranja porque quiero comer el pan y no la fruta. Y así podríamos decir que la voluntad es la sede de gobierno de mi vida, el que preside el presidente o la reina, la que impera, desde donde salen todas las órdenes de qué vivir y cómo vivir. El principio intrínseco, lo que está dentro, el principio intrínseco para moverse y moverse por un fin es la voluntad. La que genera el acto, la génesis misma del acto está en la voluntad. Es decir, la voluntad es la responsable de mis actos. La voluntad es, en definitiva, la que realiza actos en mí, la que me da vida, la que me hace vivir. En este sentido, hablamos de vida. Para que quede claro, dijimos tres conceptos: voluntad, actos y vida. Mi voluntad realiza actos que son mi vida. Mi voluntad humana es la potencia que mueve mi vida, la causa que me hace realizar actos humanos y tener vida humana, vida de criatura, vida de tierra. Ahora, ¿cuál será la voluntad que realice en mí actos y que me den vida de cielo, vida divina? Si seguimos la lógica, voluntad humana, actos humanos, vida humana, la vida que me dé vida de cielo tiene que ser, la voluntad que me dé vida de cielo tiene que ser voluntad celestial, voluntad divina. Entonces una voluntad divina que realice en mí actos divinos y que me dé vida divina, me haga vivir vida divina. El catecismo, citando a Cirilo de Jerusalén, habla de la vida de cielo y dice: el cielo podría ser también aquellos que llevan la imagen del mundo celestial y en los que Dios habita y se pasea, es decir, que obra, ¿no? Como se dice en el Génesis, dice Cirilo, el Señor se paseaba por su jardín. El corazón de Adán era un cielo, ¿no? Ese pasearse, ese habitar, es la acción de la divina voluntad obrante en el hombre.
De esa vida justamente nos va a hablar Jesús en los escritos de Luisa. Y un comentario, porque nosotros solemos hablar de la gracia, de la vida divina, que viene a través de los sacramentos. Pero para muchos esa vida, o la relación que establecen con esa gracia, es algo como si viniese a nosotros y quedara inoperante. Es como algo que viene, o alguien que viene de visita y se instala, se queda inmóvil y está sin hacer nada. Como si su sola presencia pudiese hacer mucho. Este modo de recibir la gracia yo no lo veo bueno. Es tener una mirada equivocada de la vida de la gracia. Dios no viene a nosotros para quedarse mirando qué hacemos y mirar como un espectador lo que vamos a realizar. Le dice a Luisa justamente, no sabemos estar sin obrar. La vida de la gracia es vida operante, no es algo etéreo que queda ahí paralizado, quieto, expectante. No viene a habitarnos como si fuese un hotel donde uno va de vacaciones y se tira en una cama. Él no viene a vivir, Él viene a vivir nuestra vida. Y esa vida está formada de actos, viene a vivir en nuestros actos. Cuando el hombre lo vive así, como si Jesús viniese como un visitante turístico, esa vida divina, participada, permanece en nosotros pero crucificada, porque no la tomamos para vivirla. La ponemos en agonía, le ponemos los clavos para inmovilizarla en nosotros, nos volvemos cruz para Cristo. Para vivirla verdaderamente, la gracia debe volverse vida de nuestra vida, paso de nuestro caminar, voz en nuestras palabras, mirada en nuestros ojos, y así de todo nuestro obrar. De todo, no de algo, de todo. No solamente cuando uno realiza una acción religiosa, de todo. Jesús dice, quien cree en mí hará mis obras y obras más grandes todavía. Quiere decir que esa gracia que nos transmite es para actuar junto con Él y realizar en Él obras grandes. Le dice a Luisa un día, hija mía, cuánto me desagrada ver al alma encogida en sí misma, verla obrar sola. Mientras tanto estoy yo junto a ella, la miro y viéndola muchas veces que no sabe hacer bien lo que hace, yo estoy esperando que me llame y me diga, quiero hacer esta cosa y no sé hacerla, ven tú a hacerla junto conmigo y todo sabré hacer bien. ¿Y qué es entonces la divina voluntad? Porque se hace hincapié que todo es voluntad divina. Para definirla de alguna manera, la divina voluntad es la sustancia del ser de Dios. Como ya dijimos, la esencia, la fuente de donde surge el acto de Dios. Y está por encima de sus actos y de sus obras. Sus obras son consecuencia y manifestación de ella, de la divina voluntad. Si habláramos, por ejemplo, gramaticalmente, en una oración, la divina voluntad sería el sujeto. Sujeto es aquel o aquella que realiza una acción. La acción siempre está expresada en un verbo. La acción de la divina voluntad es el querer divino. Y de esta acción, de este querer, se da una consecuencia, un efecto del sujeto, del autor del sujeto. Algo que se dice, que se predica del sujeto. En gramática lo llamamos predicado. El predicado de lo que hace la divina voluntad es el amor, el Espíritu Santo. Lo que procede de la acción de esta divina voluntad es el Espíritu Santo. Vamos a la eterna cita bíblica. Dios es amor. El sujeto es Dios, el verbo es el verbo ser y el amor es lo que se predica de Dios. El efecto de ese ser divino en acto viviente. Podríamos decir, el Padre representa la divina voluntad, el Hijo es el verbo, el querer divino, y el Espíritu Santo procede de esa voluntad que obra. Es el amor que actúa. Obviamente en Dios todo esto se da en modo simultáneo, en un acto único y eternamente. Nosotros, para explicarlo, lo hacemos como en fases. Además, la voluntad es un sustantivo. Es decir, que todos los atributos de Dios son los adjetivos que describen esta voluntad. Bondad, belleza, verdad, sabiduría, omnipotencia, etcétera, etcétera. Y el divino querer, o el querer divino, es el acto de esta voluntad, el verbo, la acción.
Esta acción está expresada en latín por la palabra fiat. Fiat significa hágase, sea. Es el modo verbal que expresa este acto único y eterno de Dios, todo lo que Dios es y realiza, la vida misma de Dios operante. Entonces ahora tenemos tres conceptos más, similares pero distintos que se relacionan. Divina voluntad, querer divino o fiat y amor. Y vamos a hacerlo todavía más gráfico. Pensemos, estos son ejemplos típicos, Pensemos en la diferencia del corazón y el palpitar. El corazón es el órgano, es el sujeto, palpitar es el verbo y la consecuencia de ese corazón que palpita es la vida. El corazón vendría a ser la divina voluntad, el palpitar, el querer divino o fiat, y la vida sería el amor, que es el efecto de esa acción, procede de esa acción. Otro clásico ejemplo es el del motor de un auto y el movimiento del mismo. La divina voluntad es el motor, el movimiento, el funcionamiento del mismo es el querer divino, y el viajar es el amor, la consecuencia. La divina voluntad, podríamos decir, es una fuente de donde nace un río de luz viva, de luz viviente. El río es el querer divino y las aguas son el amor que riega, que baña todo a su paso, dando luz y vida. Dios nos invita a vivir en este querer, a sumergirnos en este río de amor, en estas aguas de vida eterna. Y para el hombre, vivir en este querer es obrar como Dios obra, con formas divinas, al modo divino. Es volverse agua de ese río. Y lo que hace el río, hacerlo conjuntamente con él. Esto se da por unión de dos voluntades. La humana se funde con la divina sin confundirse, dándole el primado a la divina en su acción de amar. El hombre se hace uno en su acción con Dios, semejante a él en su querer, en su obrar. Y lo que Dios hace, lo hace la criatura, y Dios se mueve en el accionar del hombre con su propia acción o querer divino. Y ahora vamos un poquito más allá, para hablar de la divina voluntad en el hombre. En la carta de Filipenses, San Pablo habla de conocer el misterio, que Dios es el que obra en nosotros el querer y el obrar según su voluntad. Repito, Dios es el que obra en nosotros el querer y el obrar según su voluntad. La pregunta es, ¿y cómo poseer? ¿Cómo tener esta voluntad, ese querer que haga en mí actos divinos? ¿Cómo realizar actos de Dios para poder decir que Dios vive y actúa en mí y yo vivo y actúo en Él? Le dice Jesús a Luisa, hija mía, para que el alma pueda olvidarse de sí misma, en otras palabras, negarse a sí misma, morir a sí misma, para que el alma pueda olvidarse de sí misma, debe hacer de manera que todo lo que hace y que le es necesario, lo haga como si yo quisiera hacerlo en ella. Si reza, debe decir es Jesús que quiere rezar, y yo rezo juntamente con ella. Si debe trabajar, es Jesús que quiere trabajar, es Jesús que quiere caminar, es Jesús que quiere tomar alimentos, que quiere dormir, que quiere levantarse, que quiere divertirse, y así de todo lo demás de la vida. De todo lo demás de la vida, es decir, de todo. Todo aquello que incluso es necesario. La invitación es a la comunión permanente y total de nuestra vida con Dios. Dios es un enamorado de la comunión, de la vida con el hombre. Lo creó para vivir en comunión perpetua y eterna. Y todo lo que Él hace en relación al hombre es eso, llamarlo a la unidad, a unirse con Él, a hacer una cosa con Él, sin confundirse. La condición es que el hombre se olvide de sí mismo, se niegue y le dé el primado a Dios de su vida. La voluntad divina reina, la voluntad humana sirve como sierva. Es decir, hay dos voluntades que se unen, pero una le da el reino a la otra. En el libro 29 le dice,
Jesús, dice Luisa, estaba siguiendo mis actos en la divina voluntad y pensaba entre mí, ¿cómo se puede saber si reina en la criatura el fiat divino o lo bien o mal que él reina? Pero mientras esto pensaba, mi dulce Jesús me ha dicho, el movimiento es la señal de vida. Donde no hay movimiento no puede haber vida. Por lo tanto, para conocer si la criatura posee mi voluntad, es si en lo íntimo de su alma siente como primer movimiento de todo lo que se desarrolla en ella solamente mi voluntad. Y más adelante dice, por esto, si la criatura siente en sus actos el primer movimiento de mi querer, es señal de que reina en su alma. Pero si en cambio siente en su primer movimiento el fin humano, el propio placer, las satisfacciones naturales, el gusto de agradar a las criaturas, mi voluntad no solo no reinará, sino que de reina hará de sierva, sirviéndole en sus actos. Porque no hay acto que pueda hacer la criatura sin mi divina voluntad no concurre, ya sea dominándola o sirviéndola. Es decir, la divina voluntad siempre está, pero como esclava agonizante, muriendo crucificada, o reina viviente en la criatura. Recuerdo una vez en una confesión, un excursus, ¿no? Yo abrumado con cosas de la vida y en cómo resolverlos, y mi director espiritual, un sacerdote muy sabio, me dice, demasiado protagonismo al tuyo, che. Vos no sos el protagonista, vos no estás en la marquesina, en el cartel de la obra de tu vida. Tu vida no te pertenece. ¿Por qué te apropiás como su señor y su rey? Me dice, estás abajo con letras chiquitas, que casi nadie puede leer. Y deberías desaparecer de ahí. ¿En qué momento te pusiste como protagonista, como rey de tu vida? Si tu vida te fue dada y es para un otro. Y tenía razón, nuestra vida es de Dios, es para Él, nos creó para Él, no para nosotros. Dejemos entonces a Él vivir, nosotros secundamos. Él debe tener el primado en todo, las llaves del reino que somos nosotros, las debe tener Él. Dice Pablo en Efesios, somos pues obra suya. Dios nos ha creado en Cristo Jesús para que nos dediquemos a las buenas obras que de antemano dispuso Él que practicáramos. Según este pasaje, siendo nosotros obra suya, dispuso que las obras sean practicadas en Él. No hacerlas en Él es hacerle un vacío. Repito la frase de Efesios, para que nos dediquemos a las buenas obras que de antemano dispuso Él que practicásemos. ¿Y qué obras dispuso de antemano que practicásemos? Obras divinas. Obras en Cristo. Y eso es la divina voluntad. Y sigo más adelante, porque ahora vamos a hablar de un tema importantísimo en todo lo que se refiere al conocimiento de la divina voluntad, la intención. Vuelvo a la pregunta, ¿cómo saber quién reina en mí o qué tanto o poco reina? Es la pregunta que le hace Luisa a Jesús. Esta pregunta está directamente relacionada con la intención. La intención es un concepto clave, porque todo lo que nosotros podamos hacer está relacionado con la intención. Y me voy a poner filosófico, pero la filosofía viene a explicar de alguna manera muchos conceptos que aclaran. En filosofía uno estudia que todos los actos de la voluntad tienen aspectos intrínsecos y extrínsecos. Los intrínsecos son los que hacen a la sustancia del acto, al acto en sí mismo. Vamos a decirlo así, lo que sucede adentro del acto. Los aspectos extrínsecos son los que se llaman circunstancias, que son los accidentes del acto, que están fuera del acto, pero inciden en él. Pongo un ejemplo. Yo quiero salir de casa. Ese querer es algo interior en mí, pero resulta que llueve, algo exterior, una circunstancia. La lluvia es la circunstancia que incide en mi deseo de salir. Yo puedo después salir o no en función de esa circunstancia. Pero el ejemplo es para mostrar qué sucede adentro de mí y qué pasa afuera. Lo que sucede adentro de mí, ese querer
salir de casa es la intención de salir fuera. La circunstancia, lo extrínseco, es que llueve y me va a determinar si salgo o no salgo. Ahora bien, la circunstancia más importante es la finalidad, el fin, es decir, el motivo por el cual mi voluntad se mueve, el objeto al que se dirige mi voluntad, hacia donde va mi voluntad. Por consiguiente, es la principal circunstancia que afecta a mi acto. El fin es el para qué o para quién actúo. Ejemplo, yo quiero salir de casa para visitar a un amigo, para comprar algo rico, para comer, para ir a adoración eucarística. Ese para qué es lo que llamamos finalidad. Y es el aspecto extrínseco más importante. ¿Y qué sería entonces la intención? La intención es el acto de la voluntad cuando se dirige a ese fin. El acto respecto al fin. Podríamos decir que la intención es propiamente un acto de la voluntad completa. La intención es el aspecto intrínseco más importante. Diríamos el corazón de la voluntad. Es la acción de mi querer buscando un fin. Esa es la intención. En síntesis, lo que define un acto de la voluntad es la intención. Le pone un fin a la voluntad, lo delimita, lo acaba y lo completa. Esto lo digo porque en los escritos de Luisa, Jesús hace mucho hincapié en la intención. Para saber quién reina o qué tanto reina, hay que ver la intención de quien actúa. Si el fin, el para qué o para quién es Dios, la reina será la divina voluntad. Y nuestra voluntad se hará sierva y muchas veces crucificándose para que viva Dios. Si somos nosotros, nuestras cosas e intereses, todavía reina la humana. Y Cristo, Cristo quedará crucificado en nuestra acción, porque no pudo tomar vida como reina. La entregó crucificándose para que reine la humana. Si la intención de mi voluntad es Dios como fin de mis actos, reina la divina voluntad. Si la intención soy yo, reina mi voluntad esclavizando a la divina, torturándola, matando la divina voluntad. Y en este sentido, podríamos decir perfectamente, somos los viñadores homicidas de la parábola de Jesús. Matamos al dueño de la viña y al hijo del dueño de la viña. Y este punto da para otra charla entera de horas y horas. Porque Jesús le dice en la lectura que leí que la divina voluntad siempre concurre en el acto humano, pero como sierva o como reina. Es decir, si es sierva se crucifica, si es reina vive. ¿Y quién se crucifica? La voluntad humana. Estos son los puntos donde tendríamos que detenernos, pero un poco por una cuestión pedagógica tenemos que saltar de cumbre en cumbre, dejando estos valles ahora sin visitar, lamentablemente. Y para hacer una pequeña síntesis, de nuevo, 3 conceptos. Intención, el aspecto interno del acto de la voluntad, la finalidad, el aspecto externo o la circunstancia que mueve mi voluntad, y el acto de la voluntad en sí, la intención que busca el fin. En el libro 34, punto 14, hay una lectura que para mí es fundamental. Jesús, el título dice así: la intención forma la vida de la acción. La acción forma el velo para esconder la acción divina y nos habla del actor escondido. Voy a leerla. Dice Jesús: ahora tú debes saber que yo no miro la acción externa de la criatura, sino la intención que forma la vida de la acción. Dios mira la intención. Vuelvo al tema. No importa si estamos cocinando, si estamos caminando, rezando, sufriendo. Lo que importa es el para qué o para quién, es decir, la intención. A Jesús le importa que esa acción se dirija a Él y que sea para Él. Que el hombre le diga: yo vivo para Jesús en todos mis actos. Vuelvo al concepto de intención. La intención es la voluntad dirigiéndose a un fin, el para qué. Vuelvo a la lectura. Tú debes saber que yo no miro la acción externa de la criatura, sino la intención que forma la vida de la acción. Y sigue Jesús. Sucede como el alma al cuerpo.
No es el cuerpo el que piensa, el que habla, palpita, obra y camina, sino que es el alma la que le da vida al pensamiento, a la palabra, al movimiento. Así que el cuerpo es el velo del alma, la cubre y se hace portador de ella. Pero la parte vital, la acción, el paso, es del alma. Tal es la intención verdadera vida de las acciones. Ella, hablando de la intención, es como el alma de la acción. Esta, la acción, es como el velo de la intención. Lo que nosotros vemos es el velo. Yo puedo ver una persona caminar, pero si camina para ir a pecar, no es lo mismo que si camina para ir a hacer adoración eucarística. Lo que se ve es la acción, lo que se manifiesta, pero la acción oculta la intención. Y en este sentido, el Señor dice, el alma es la intención y la acción es el velo. Dios, en cambio, siempre va a mirar la intención, lo que está escondido, lo que no se ve, lo que sucede dentro del corazón del hombre, su voluntad, el para qué. Vuelvo a la idea, no es lo mismo ir a caminar para ir a matar, para ir a robar, que para ir a hacer adoración eucarística. Todo el mundo va a ver una persona caminando, pero el para qué no va a ser el mismo. El Señor no mira la acción del caminar, el Señor mira el para qué. Sigue Jesús en la lectura. Ahora, si tú llamas a mi divina voluntad como vida de tu mente, como latido de tu corazón, como acción de tus manos y así de todo lo demás, tú formarás la vida de la inteligencia de mi voluntad en tu mente, la vida de sus acciones divinas en tus manos, su paso divino en tus pies, de modo que todo lo que hagas servirá de velo a la vida divina, que con tu intención ha formado en el interior de tus actos. Pero ¿qué cosa es esta intención? Y presten atención a esto. Es tu voluntad que, haciendo un llamado a la mía, se vacía de sí misma y forma el vacío en su acto para dar el puesto a la acción de mi voluntad. Repito, es tu voluntad, la voluntad del hombre, que haciendo un llamado a la mía, se vacía de sí mismo, se niega, y forma el vacío en su acto para dar el puesto a la acción de mi voluntad. Y ella, la voluntad humana, haciéndose velo, esconde en las acciones, aún las más ordinarias y naturales, la acción extraordinaria de un Dios. Tanto que de fuera se ven acciones comunes, pero si se quita el velo del querer humano, se encuentra encerrada la virtud obrante de la acción divina. Y esto forma la santidad de la criatura, no la diversidad de las acciones, no las obras que hacen rumor. Y sigue Jesús, toda la vida común, todas las acciones necesarias de la vida, de las cuales la criatura no puede prescindir, todas pueden ser y son velos que pueden esconder nuestra voluntad y hacerse campo donde Dios mismo se abaja para hacerse actor escondido de sus acciones divinas. Y así como el cuerpo vela al alma, así la voluntad humana vela a Dios, lo esconde y forma por medio de sus acciones ordinarias la cadena de las acciones extraordinarias de un Dios en su alma. Por eso se atenta, llama en todo lo que haces a mi voluntad, y ella no te negará jamás su acto, para formar en ti, por cuanto a criatura es posible, la plenitud de la santidad. Y aquí termina esta lectura. La plenitud de la santidad, es decir, la santidad absoluta de Dios. Dios pone toda su santidad en la acción y participa al hombre de los méritos de esa santidad. Toda la santidad, no una virtud, sino todas las virtudes, y no en un grado heroico, sino en grado sumo, al modo divino. Que el Señor venga a obrar en uno y obres conjuntamente con uno, trae toda la santidad y hace partícipe a ese hombre de toda esa santidad. En ese momento ese hombre es el santo más santo, porque el santo de los santos lo habita y vive en él, porque él es participado de la santidad, toma santidad de Dios y toda
no un poquito por un ejercicio virtuoso personal para vencer un defecto, una debilidad, un pecado. No, toda la santidad. Viene toda la santidad de Dios a actuar y a vivir en ese acto que realizamos conjuntamente con el Señor. De afuera se ve el acto humano, pero dentro está el acto divino. Señalo esta idea. Si la divina voluntad es de Dios, lo necesitamos a Él. No podemos generarlo nosotros por nosotros mismos. Y es justamente con nuestra intención que llamamos a su voluntad para que viva aquello que vamos a realizar. Es decir, para que haga en nosotros aquello que vamos a realizar. Y ahora vamos a otra cuestión. Uno no puede desear, no puede querer algo verdaderamente sin conocerlo antes. Por ejemplo, yo quiero comer chocolates porque son ricos, pero puedo decir que son ricos porque conozco su delicia. Un día me los dieron a probar y ahora los deseo. Mi memoria me lo recuerda, mi intelecto me dice que son accesibles y deleitables. Así que lo primero es conocer. Y en este sentido, lo primero es conocer que existe la divina voluntad. Y que esa divina voluntad quiere hacer vida, vivir en nosotros. Y el primer interesado en esto es la divina voluntad, es Dios. Luego, saber en qué consiste esta divina voluntad. Y entonces buscar que viva en nosotros. Si no es conocida o reconocida, no puede darse el don. La primera comunicación del don es a través del conocimiento. Como dice San Pablo en la carta de los Romanos, pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin que se les predique? Luisa le pregunta un día a Jesús, ¿será posible que los tantos santos del Antiguo Testamento, que tanto se han distinguido con la potencia de los milagros, como un Moisés, un Elías, y los tantos profetas y tantos santos después de la venida de nuestro Señor, que han llegado a ser maravillosos por virtud y por milagros, ninguno de ellos haya poseído el reino de la divina voluntad? Y Jesús le contesta, tanto los santos antiguos como los modernos han tomado de mi voluntad tanto por cuanto han conocido, repito, han tomado de mi voluntad tanto por cuanto han conocido. Los mismos milagros que han hecho eran partecitas de la potencia de mi voluntad comunicada en ellos. Así que todos mis santos han vivido. Pero ¿quién a la sombra de ella? ¿Quién a los reflejos de su luz? ¿Quién sometido a su potencia, a sus órdenes? Porque no hay santidad sin mi voluntad. Pero han poseído de ella aquel poco que han conocido y no más. Repito, pero han poseído de ella, de la divina voluntad, aquel poco que han conocido y no más. Porque el bien solo se suspira y se llega a poseerlo cuando se conoce. Ninguno posee un bien, una propiedad sin conocerla, pero supón que la posee y no la conoce. Para él, aquel bien está como muerto, porque falta la vida del conocimiento. Voy a poner un ejemplo bien mundano. Me entero hoy que tenía en la cuenta de mi banco 1.000 millones de dólares que alguien me dejó en herencia, que alguien depositó ahí. Pero hasta que no me entero, o hasta lo que no me enteré que tenía esa plata, yo no puedo usarla, porque no conocía esa realidad económica. Para mí esa riqueza, esos 1.000 millones de dólares, son inútiles. No podía usarlos, no podía darles vida. Ese banco, ese depositario, allí donde se pone esa riqueza, es nuestra alma. Dios ha depositado toda su vida, es decir, toda la riqueza que existe en el universo, la ha puesto ahí. En nuestra vida ha depositado toda su vida. En cada acto que hacemos de nuestra vida, ha dejado en depósito toda su vida. Ha dejado su vida en nuestra vida, su voluntad para que la tomemos y la vivamos. Solo que hasta ahora no le hemos dado verdadera vida. Y no le hemos dado verdadera vida porque nadie nos contó ni nos dio a conocer este misterio.
Por eso, antes que nada, tenemos que conocer que la divina voluntad quiere vivir su vida en nuestra vida. Y esto es lo que les leí de San Pablo. Tenemos que conocer el misterio que Dios es el que obra en nosotros el querer y el obrar según su voluntad. Y esto es lo que viene a explicitar Luisa con sus escritos, o Jesús a través de Luisa en sus escritos. Conocer el misterio que Dios es el que obra en nosotros el querer y el obrar según su voluntad. Jesús le dice a Luisa un día: hija queridísima de mi querer, yo estoy esperando con ansias tus fusiones y mi voluntad. Tú debes saber que conforme yo pensaba en mi voluntad, así iba modelando tus pensamientos en ella, preparándoles su lugar. Al obrar, modelaba tus obras en mi querer, y así de todo lo demás. Ahora, lo que yo hacía, no lo hacía para mí, porque no tenía necesidad, sino para ti. Y por eso te espero en mi voluntad, para que vengas a tomar los lugares que te preparó mi humanidad. Y sobre las obras que preparé, ven a ser las tuyas. Entonces por ello estaré contento y recibiré completa gloria cuando te vea hacer lo que yo hice. Esta lectura que les leí está en perfecta consonancia con el otro texto bíblico que traje, de Efesios 2. Somos pues obra suya. Dios nos ha creado en Cristo Jesús para que nos dediquemos a las buenas obras que de antemano dispuso Él que practicásemos. Él ya vivió nuestra vida, ya la ha vivido y ha dejado ese espacio, esas riquezas y tesoros enormes en lenguaje mundano de gracias. Las ha dejado en depósito en nuestra alma. ¿Para qué? Para que ahora nosotros la vivamos junto con Él. Digámoslo así, ha dejado en depósito en nuestra alma una vida divina por cada vida humana y por cada acto de nuestra vida humana. ¿Para qué? Para que al vivir esa vida y esos actos la tomásemos. Voy a poner un ejemplo, espero que sea claro. Es como si yo le dijese a mi hijo: Pedro, te dejé plata, es decir, te dejé riquezas para todo lo que vayas a hacer durante el día. Para cuando vayas al club, te compres comida. Para cuando vayas al colegio, compres los libros para aprender. Para cuando vayas a un cumpleaños, compres el regalo a tu amigo. Y en todo lo que fuese a hacer, él tuviese a disposición ese dinero. Y dispusiese mi hijo, mis riquezas económicas por cada acción de su vida. Por cada acción que mi hijo fuese a realizar, incluso la más pequeña. Ahora, multiplíquenlo al infinito y en términos espirituales. El Padre, al donarnos su vida divina a través del Hijo, dejó para cada acción nuestra el tesoro de su vida para tomarla. Dejó todo el amor divino, el amor perfecto para tomarlo. Pero ese amor no es un amor quieto como uno que se imagina, tipo el sentimiento: ¡ay, te amo! Y sigo con mi vida. No, no, es un amor operante, viviente. Un amor para ser vivido, para ser tomado, para llevarlo a la vida, para hacerlo vida de nuestra vida. Lamentablemente hemos matado su vida en nosotros. No tomamos esa vida depositada. Vivimos para nosotros mismos, para darnos la vida a nosotros. Nuestra intención, nuestra voluntad está focalizada en sí misma, para nosotros, no para Dios. Y en términos económicos vamos a decir, vivimos contando las pocas y pobres moneditas para llegar a fin de mes. ¿Y saben cuál es el problema? Resulta que éramos millonarios, hijos de un rey, que teníamos que tomar las riquezas del rey y usarlas en nuestra realidad. Es decir, llamarlo a Él a vivirlas en nosotros, a reinar. Esto es la vida del cielo, vivir en Dios y para Dios. Jesús le dice a Luisa: ahora es tanto mi amor por quien vive en mi querer divino, que lo que hago yo, se lo hago hacer a ella. Le doy el derecho sobre mis actos como si fueran suyos, y estoy esperando con ansia que tome mis pasos para hacerla caminar, que tome mis manos para hacerla obrar y mi voz para hacerla hablar. Y fíjense este lamento amorosísimo de Dios. Escuchen esto porque es de las cosas más lindas que he leído en mi vida. Fíjense el suave reproche del Señor. Dice así: tanto que si alguna vez deja de servirse de mí, mi amor le reprocha dulcemente y con ternura indecible le digo, le dice al alma, ¿no?
Hoy no me has hecho caminar. Mis pasos estaban esperándote para caminar en ti, y tú me los has dejado parados. Hoy mis obras están suspendidas porque tú no me has dado espacio para obrar en tus manos. Hoy he estado siempre en silencio porque no me has hecho hablar en tu voz. Mira, también mis lágrimas las tengo sobre mi rostro, porque tú no me las has quitado para servirte de ellas, para lavarte, para refrescarte en mi amor y para hacer con ellas un baño para quien me ofende. Y por eso me siento aún el rostro bañado en llanto. Hoy mis penas están sin los besos y los alivios de quien me ama, y por eso me las siento más encrudecidas. Por eso tómame todo, no me dejes nada. Hazme apoyar mi ser con todos mis actos sobre ti y sobre todos tus actos. Y así te llamaré mi apoyo, mi refugio. Pondré en ti, en el banco de mi voluntad que reina en ti, todo lo que hice y sufrí estando en la tierra. Lo multiplicaré y lo centuplicaré. Lo haré resurgir continuamente a nueva vida, a fin de que tomes para ti lo que quieras y me darás a todos para que todos me conozcan y me amen. Debes saber que en cuanto la criatura entre en mi voluntad para que haga sus actos, hace un llamado a todas las cosas creadas, a los santos y a los ángeles, a fin de que todos sean encerrados en aquel acto. Y oh, cómo es bello vivir en aquel acto, que todos me aman, que todos me reconocen y adoran, que todos hacen la misma cosa. Mi voluntad llama a todos, se impone sobre todos, y todos quedan felicitados, honrados de ser encerrados en aquel acto hecho en el querer divino, para amar con nuevo amor y con el amor de todos aquel que tanto los ama. Decía entonces, lo primero es conocer que existen estas verdades sobre la divina voluntad. Estas verdades no solo iluminan, no solo nos hacen conocer, sino que contienen, comunican el bien que enseñan. Es decir, el conocimiento de la divina voluntad trae el don en sí mismo. Estas verdades, el conocimiento de estas verdades, nos ofrecen la vida de la divina voluntad si queremos tomarla. Y ese conocimiento nos llega especialmente del libro del cielo, de los escritos de Jesús, donde Jesús la lleva a Luisa a vivir esa vida divina en la tierra. Le dice Jesús a Luisa: ahora tú debes saber, hija mía, que el pasaporte para entrar en mi reino es la voluntad resuelta de no hacer jamás la propia voluntad. Esto es lo mismo que le dijo Dios a Adán, ¿no? De ese árbol no comas. El árbol del conocimiento del bien y del mal era la voluntad humana. Esto lo explico en el punto 2. ¿No? De ese árbol no comas. Es decir, la voluntad resuelta de no hacer jamás la propia voluntad. Que nadie venga a decirme, entonces no está la voluntad humana. No. Estamos hablando que la intención, es decir, aquello a lo que se dirige la voluntad humana no sea sobre la criatura, sino hacia Dios. Vuelvo a la lectura. Ahora tú debes saber, hija mía, que el pasaporte para entrar en mi reino es la voluntad resuelta de no hacer jamás la propia voluntad. ¿Ven? Es la voluntad personal que se resuelve no hacer su propia voluntad. ¿Está la humana? Sí. ¿Y está la divina? Sí, porque es llamada por la humana. El pasaporte para entrar en mi reino es la voluntad resuelta de no hacer jamás la propia voluntad. Este acto decidido y verdadero es como la firma que se pone sobre el pasaporte para partir al reino de mi divina voluntad. Y mientras la criatura firma para partir, Dios firma para recibirla. Esta última, la firma divina, tendrá tanto valor que todo el cielo irá a su encuentro para recibirla en el reino del fiat divino en el cual ellos viven. Y serán todo ojos sobre esta criatura, que desde la tierra tiene por vida y por reino la misma voluntad que ellos tienen en el cielo. Pero no basta el pasaporte, sino que se debe estudiar la lengua, los modos, las costumbres de este reino divino. Y estos son los conocimientos, las prerrogativas, las bellezas, el valor que contiene mi voluntad. De otra manera, estaría como extranjera, no tomaría amor ni sería amada. Si no se sacrifica en estudiar para poder hablar con este mismo lenguaje y no se adapta a las costumbres de aquellos que viven en este reino tan santo, vivirá aislada, porque no entendiendo la apartarán, y el aislamiento no hace feliz a ninguno. Además,
Se necesita pasar del estudio a la práctica de lo que se ha aprendido. Y después de una larga práctica, al final viene declarada ciudadana del cielo, ciudadana del reino de mi divina voluntad. Y entonces disfrutará todas las felicidades que hay en un reino tan santo. Es más, serán propiedad suya y adquirirá el derecho de vivir en él como en su patria. En la quinta hora de la pasión, en las reflexiones sobre Getsemaní, Luisa comenta esto. Después estaba pensando en lo que Jesús me decía y decía entre mí, ¿cómo se hace para poner en práctica esto? Y Jesús, regresando, ha agregado, hija mía, las verdades para conocerlas es necesario que haya voluntad y el deseo de conocerlas. Imagínate una casa con las persianas cerradas. Por cuanto sol haya afuera, la casa está siempre en oscuridad. Ahora, abrir las persianas significa querer la luz. Pero esto no basta si no se aprovecha la luz para reordenar la casa, sacudirla, ponerse a trabajar. Porque si no, es como matar esa luz y hacerse ingrato por la luz recibida. Así no basta tener voluntad de querer conocer las verdades si a la luz de la verdad que lo ilumina no busca sacudirse de sus debilidades y reordenarse. Y junto con la luz de la verdad debe ponerse a trabajar haciendo de ello sustancia propia. No ponerla en práctica sería estarse en pleno desorden delante de esa luz. Pobre casa, llena de luz pero toda desordenada, trastornada y en pleno desorden. Y una persona dentro que no se preocupa de reordenarla. ¿Qué compasión no daría? Tal es quien conoce las verdades y no las pone en práctica. Has de saber que en todas las verdades, como primer elemento entra la simplicidad. Si las verdades no fueran simples no serían luz y no podrían penetrar en las mentes humanas para iluminarlas. Y donde no hay luz, no se pueden distinguir los objetos. La simplicidad no es solo luz, sino es como el aire que se respira, que aunque no se ve, da la respiración a todo. Y si no fuese por el aire, la tierra y todos quedarían sin movimiento. Así que si las verdades no llevan la marca de la simplicidad, serán sin luz y sin aire. Y hasta ahora, ¿qué se nos ha dicho de la divina voluntad? ¿Qué conocemos nosotros? Bueno, podríamos hablar que hay grados en la relación de mi voluntad humana con la voluntad divina. Hemos conocido, por ejemplo, hemos escuchado hablar de resignación, es decir, nuestra voluntad trata de signar o resignar, es decir, interpretar de otra manera lo que nosotros consideramos voluntad divina y adaptarse a ello. Hemos escuchado hablar también de conformidad de la voluntad humana a la de Dios, de hacer la voluntad de Dios. La voluntad divina da una orden a cumplir, se nos presenta como Dios fuera de nosotros mismos, algo extrínseco que me dice algo, me pide que realice acciones según su voluntad. Y yo las realizo. Por ejemplo, no matarás, y si yo no mato, cumplo la voluntad de Dios. Sé paciente, si soy paciente, cumplo la voluntad de Dios. Honra a tu padre y a tu madre, si lo hago, hago la voluntad de Dios. También se nos ha hablado del abandonarse en Dios. Y en un grado más alto se ha hablado de la unión de voluntades, o unión transformante, o matrimonio espiritual, o desposorio místico. San Juan de la Cruz, o Santa Teresa, por ejemplo, en la Quinta Morada del Castillo Interior, ella habla de esta unión. Dice que es una unión, es un alto grado de fusión de Dios con el alma, y donde en el alma aparece un intenso deseo, un inmenso deseo de Dios, la intención de vivir solo de Dios. Y San Juan de la Cruz decía que ya en estos grados o alturas del espíritu era ya todo divino en el alma, que las operaciones se divinizan. Pero San Juan de la Cruz no podía dar más explicaciones sobre cómo y qué sucedía. Leemos en su vida en Monte Carmelo, dice, esta excesiva luz que se le da de la fe es para el alma oscura tiniebla. No podía explicarlo, lo veía, pero no podía explicarlo. Bueno, Luisa, digamos, para decirlo de alguna manera, en los escritos de Jesús a Luisa arrancan desde aquí. Jesús le va a contar en 36 tomos, le va a dar cuenta de qué es este todo divino, esta excesiva luz de la que habla San Juan. Es decir, le revela cómo opera Dios en la criatura, cómo son
estas acciones divinas, operaciones que se divinizan. Y especialmente contándole qué hacía la divinidad en la humanidad de Jesús. Como en Cristo obraba la voluntad divina junto con la voluntad humana. Y viviendo en la tierra, hacía vida de cielo en sus obras. Como Jesús es el modelo de toda criatura, por lo tanto es en Él, no solamente en quien recibimos el don, sino es donde debemos mirar para conocer cómo se vive en la divina voluntad. En Él y en su madre. Y en Luisa, en tercera instancia. ¿Cómo debería obrar el hombre que vive en su voluntad? Esto lo vamos a ver en los escritos. Luisa un día le pregunta a Jesús: amor mío, Jesús, ¿es posible que después de tantos siglos de la vida de la iglesia, que han hecho salir tantos santos y muchos de ellos han hecho asombrar cielo y tierra por sus virtudes y maravillas que han obrado, ¿no debían ellos obrar todo en el divino querer en modo de formar este plano que tú dices? ¿Estabas esperando propiamente a mí, la más inhábil, la más mala e ignorante, para hacerlo? Me parece verdaderamente increíble. Y Jesús: escucha, hija mía, mi sabiduría tiene medios y caminos que el hombre ignora, así que el hombre está obligado a inclinar su frente y adorarla en mudo silencio. No le toca a él dictarme leyes ni decirme a quién debo escoger y el tiempo oportuno que mi voluntad dispone. Además es tan cierto que te he llamado a ti por primera que a ninguna otra alma, por cuán querida por mí, que le he manifestado el modo de vivir en mi querer, los efectos de él, las maravillas, los bienes que recibe la criatura obrante en mi querer supremo. Busca en cuantas vidas de santos quieras, o en los libros de doctrina, y en ninguno encontrarás los prodigios de mi querer obrante en la criatura, y la criatura obrante en el mío. A lo más encontrarás la resignación, la unión de quereres, pero el querer divino, obrante en la criatura, y ella en el mío, en ninguno lo encontrarás. Esto significa que no había llegado el tiempo en que mi bondad debía llamar a la criatura a vivir en este estado sublime. Aún el mismo modo como te hago rezar, no se encuentra en ningún otro. En el vivir en la divina voluntad, o en el acto en la divina voluntad, hay una unión de voluntades. Pero la divina, obrante, reinando sobre la humana. Si quieren, hay una donación de voluntades. Yo le doy mi voluntad y mi vida a Jesús, y Él me da la suya y viene a vivir en mí. Uno se preguntaría: ¿para qué quiere la nuestra? Para darle muerte, para matarla. Esto ya lo hizo una vez. En sí mismo mató la voluntad humana. ¿Se acuerdan de Getsemaní? Padre, si es posible, aparte de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora uno podría preguntar: ¿pero cómo? ¿La voluntad humana en Cristo era distinta a la divina? No, pero como Él tenía que rehacer al hombre en todo y volver a unir las dos voluntades, la humana con la divina, y volver a someter la voluntad humana que se vuelva sierva, muriendo y dándole el reinado a la divina, Él tuvo que 3 veces unir la voluntad humana con la divina de nuevo en sí mismo. Para el hombre, no para él no lo necesitaba. Pero como venía a redimir al hombre, a religar al hombre de nuevo con Dios, ahora necesita nuestro consentimiento. Él dejó la puerta abierta, necesita nuestro fiat. Como dice San Pablo, debemos terminar lo que resta a la pasión de Cristo. ¿Y qué resta? ¿Qué falta? ¿O quién falta? Faltamos nosotros. Falta nuestro propio fiat mi secundum verbum, es decir, nuestro propio hágase en mí según tu voluntad, según tu palabra, como dice la Virgen. Para crucificar mi voluntad y mi vida, mientras que Dios nos da nueva vida en Él. Esta muerte a nosotros, este negarnos a nosotros mismos, el tomar la cruz, este vacío de criatura, provoca la verdadera transformación, la metanoia, la conversión profunda del alma. De manera que el hombre se hace apto para que Dios realice en él actos divinos y la criatura los realice conjuntamente con Dios. Vuelvo a lo mismo: sin esta muerte, sin esta negación y esa crucifixión, no puede entrar Dios, el todo, a vivir en la criatura. No puede quedar nada de criatura. Tiene que rehacerse toda en Dios la criatura, morir totalmente para renacer y revivir en Cristo, resucitar. Pero ya es una criatura nueva. Lo antiguo ha pasado. Ahora es el hombre nuevo.
Repito lo que ya les leí. Hija mía, para que el alma pueda olvidarse de sí misma, debe hacer de manera que todo lo que hace y que le es necesario para la vida, lo haga como si yo quisiera hacerlo en ella. Si reza, decir, es Jesús que quiere rezar y Jesús viene y reza con nosotros. Es Jesús que quiere trabajar y Jesús viene y trabaja con nosotros. Es Jesús que quiere caminar, que quiere comer, que quiere dormir y Jesús viene a hacer todo eso en nosotros. Y dice, esa lectura dice, y así de todo lo demás de la vida, es decir, toda la vida, en otro texto que ya leí es, tómame todo, no me dejes nada. Dios no quiere un poquito, no quiere un ratito, quiere todo. Les pregunto, cuando van a comulgar, ¿ustedes se creen que Jesús puede quedarse contento si la comunión, las especies duran 15 minutos? Esos 15, 20 minutos lo sacian a Él, sacia la sed de amor de la criatura. No. Él después quiere que desde esa comunión, tomando vida eucarística en Él, sigamos viviendo vida divina. Extendamos el reino en el resto de nuestras acciones, no solamente en la comunión. Toda nuestra vida debería ser eucarística. Ser hostias vivas. No puede ser que sean 15, 20 minutos al día los que tienen la gracia de comulgar todos los días. Y después, no, después salgo a la calle y estoy como si no hubiera pasado nada. ¿Pero cómo? Y quiero aclarar, porque se presta siempre a confusión, no es Dios por un lado y el hombre por el otro. Hacelo vos y yo me quedo como Pancho por mi casa. No, no, no. No es él o yo, su voluntad o la mía. Son las dos juntas, una reinando y la otra sirviendo. Es Dios con nosotros, Emmanuel. Isaías 7:14. Hay que empezar a hablar en plural. Hagamos tal cosa. Hagamos, como dice la Trinidad al crear al hombre. Hagamos al hombre. Ya no es uno, son dos, son tres. Porque viene el Espíritu Santo a unificar esas dos personas que se aman y se corresponden. Es importante pensar que en esta transformación las potencias además no quedan suspendidas, sino están activas en unidad con lo divino. Pero el humano, repito, le da su puesto regio, la realiza lo divino. El hombre puede volver a ser como era en el principio, en Jesús, en María, en Adán. Algo que se perdió con la caída y que el Señor lo restablece con su venida redentora. Ahora uno puede decir, yo cocino, yo limpio la casa, yo estudio, yo rezo, pero en realidad como con mi intención llamé a Jesús a que ponga su voluntad en mi acción, su acto en el mío, que Él actúe en mí. Entonces es Jesús quien cocina conmigo, es Jesús quien limpia conmigo, que estudia conmigo, que reza conmigo, y hace perfecto mi actuar santo, con su propia santidad absoluta y sin grados, toda perfecta, acabada. Vuelvo al título de su obra, la divina voluntad obrante en la criatura. No es la divina voluntad sola y la criatura y su voluntad, no, no, es la divina voluntad, el divino querer obrante en la criatura. Ese es el reino. Y acuérdense que el reino es aquel lugar donde el rey pone su vida. Es una voluntad reina, la divina, que viene a vivir en la criatura y a regalarse todo así a la criatura. Hay una lectura que lleva por título es ¿Cómo se forma la verdadera consumación? Es decir, cómo morir a nosotros mismos, cómo crucificar nuestra voluntad, cómo consumar nuestra voluntad, para que viva Dios. Y dice así, dice Luisa, encontrándome en mi habitual estado, mi siempre amable Jesús me ha dicho, hija mía, yo quiero la verdadera consumación en ti, no fantástica, sino verdadera, pero en modo simple y factible. Supón que te viniera un pensamiento que no es para mí, tú debes destruirlo y sustituirlo con el divino, y así habrás hecho la consumación del pensamiento humano y habrás adquirido la vida del pensamiento divino. Así también si el ojo quiere mirar alguna cosa que me disgusta o que no se refiere a mí, y el alma se mortifica, ha consumado el ojo humano y ha adquirido el ojo de la vida divina, y así el resto de tu ser. Y exclama Jesús, oh, cómo estas nuevas vidas divinas me las siento correr en mí y toman parte en toda mi obra. Amo tanto estas vidas que por amor de ellas cedo a todo.
Estas almas son las primeras delante de mí. Y si las bendigo, a través de ellas vienen bendecidas las demás. Son las primeras beneficiadas, amadas, y por medio de ellas vienen beneficiadas y amadas las demás. Y en otra lectura, le dice a Luisa, ya en el tomo 12, ya la ha desapegado, ejercitado en las virtudes heroicamente y ahora le va enseñando a vivir en la divina voluntad. Le dice: querida mía, hasta ahora has ocupado el oficio que tuvo mi humanidad en la tierra. Ahora quiero cambiarte el oficio, dándote otro más noble, más vasto. Quiero darte el oficio que tuvo mi voluntad divina en mi humanidad. Fíjate cómo es más alto, más sublime. Mi humanidad tuvo un principio. Mi voluntad es eterna. Mi humanidad es circunscrita y limitada. Mi voluntad no tiene confines ni límites, es inmensa. Oficio más noble y distinto no podía darte. Vuelvo a esta idea. Cuando mi voluntad humana, a través de la intención, recuerden, esta es la clave, vuelvo a esta verdad, la intención. Cuando mi voluntad humana, con mi intención, lo llama a obrar, él pone su voluntad divina, su quiero, su hágase, su fiat. Pone su acto divino en mi acción, o sea, su acto en mi acto. Este acto de poner su querer es lo que se llama, o podríamos llamar, tercer fiat. Los dos primeros son los de la creación y los de la redención. El fiat lux y el fiat mi de María, que abre el camino a la redención. Cuando dice fiat mi secundum verbum tuum, es decir, hágase en mí según tu palabra. El hágase de María realiza en sí la encarnación del verbo, entra la vida divina en su seno, su voluntad llama a la divina, aunque ella siempre vivió en la divina, al fiat, al verbo que se hace carne. Y ahora son dos, Jesús y María, Emmanuel y la Virgen. Bueno, ahora viene el tercer fiat. La primera fue Luisa. Ella es el tercer fiat, la que inaugura, la depositaria del reino completo. Ahora tiene que venir nuestro fiat en respuesta. Y esa acción ya no es solo de criatura, es de Dios y la criatura. Son los dos conjuntamente. Es Dios con nosotros. Mi voluntad le da el primado, las llaves del reino del obrar. Y entonces Dios reina actuando en mis actos. Yo le digo, hacé vos en mí aquello que yo voy a hacer. Hacelo conmigo, hagámoslo conjuntamente. Y estos actos tienen el valor de Dios y los méritos son divinos, porque es Dios obrante en mí. Y esa acción de Dios en mí me participa del acto único de Dios. Vuelvo a leerles, hija mía, cuánto me desagrada ver al alma encogida en sí misma, verla obrar sola. A Dios lo mata ver a la criatura obrar solo, cuando Él ha puesto su divina voluntad para obrar conjuntamente con la criatura. Cuánto me desagrada ver al alma encogida en sí misma, verla obrar sola. Mientras tanto estoy yo junto a ella. La miro y viéndola muchas veces que no sabe hacer bien lo que hace. Yo estoy esperando que me llame y me diga, quiero hacer esta cosa y no sé hacerla, ven tú a hacerla junto conmigo y todo sabré hacer bien. Y además, el acto en la divina voluntad tiene otras características. Hay una participación divina en ese acto respecto a todas las criaturas y a todos los tiempos. Es decir, hay una unicidad y una universalidad en el acto en la divina voluntad. El acto en Dios, hecho con Dios, además toma todos los actos de todas las criaturas que existieron, existen y existirán. Por eso el acto redentor de Cristo es universal. Redime al hombre y restaura toda la creación. ¿Y por qué sucede esto? Porque está Dios obrando. Estas obras en Dios y de Dios participan del acto único. Y Dios les reúne en sí mismos como una sola cosa. Toma toda la creación, toda la redención, toda la santificación. Toma todos los misterios en cada acto. Gozosos, gloriosos, luminosos, gloriosos. ¿Entienden ahora la frase, todo está en mi voluntad? Esta unicidad y universalidad, es decir, las reúne y las expande a todos por esta participación,
es solo posible por la acción de Dios, que es unificante, que puede tomar todo. Y es tanta la plenitud de la acción divina en el hombre, que un solo acto hecho en el divino querer salva nuestra alma. Y otra cosa asombrosa, Dios nos da además el mérito divino, si lo hace. Si lo hace Dios en mí, nuestro acto es participado por el acto único de Dios y participa todos los hombres. El acto en Dios es por todos y en nombre de toda la creación, de todos los hombres para Dios. Es mover en nosotros a todo el cielo y la tierra y a todos los tiempos y a todas las vidas y a todos los actos de esas vidas. Es devolverle a Dios toda la gloria que no obtuvo de las criaturas y en cada acto, cada vez que hacemos un acto en divina voluntad, un acto en Dios. Fíjense cuánto se multiplica el reino de la divina voluntad y cómo se le devuelve a Dios la gloria y el honor, el amor, pero multiplicado en vidas y en actos, en cada vida. Y Jesús queda pagado, correspondido. El pecado, por mucho que parezca y parece vencer, no puede reunir nunca en un solo acto todo y a todos. Un pecador no peca por todos, aunque su pecado tiene consecuencia en muchos, pero no por todos. Y siempre es limitado. Un alma viviendo en la divina voluntad obra el bien por todos. Por eso el demonio se va a llevar una sorpresa cuando vea, gracias al reino de la divina voluntad, que no logró nada, que no pudo robar este reino glorioso. Y va a ser justamente a través de la transformación de los hombres que quieran vivir en la divina voluntad, cómo vamos a, de alguna manera, se va a purificar la tierra y vamos a llamar al Señor a vivir, a volver. Porque si la tierra no se purifica, no puede volver. Ahora nos corresponde a nosotros, nuestro fiat. Si no, las purificaciones van a ser a través de la guerra hasta que rindamos, quebremos rodillas y digamos fiat. Y Dios, estos castigos, no los hace porque Él tiene el gusto de castigarnos. No, si Él ya ha puesto a disposición su propia vida, incluso dio su vida, para que ahora tengamos a disposición su vida para tomarla. El problema es que nosotros no la tomamos. ¿Cómo nos puede llamar la atención? Si no permitiendo todo esto. Si no, el hombre nunca reacciona. Pero fíjense la grandeza de quien vive en la divina voluntad. Dice Luisa que cuando María llega al cielo, ella que todos los actos de su vida fueron hechas en el divino querer, llevaba tantas vidas divinas en sí que rebalsaron y se regaron por toda la tierra. Nosotros podemos multiplicar en una vida en divina voluntad, al principio con actos en la divina voluntad, podemos empezar a multiplicar este reino y traer luz a la tierra para llamar a la luz a venir, a volver. Jesús le dice a Luisa un día, ahora tú debes saber que en cada palabra o acto hecho en mi voluntad, vienen abrazados todos los siglos, todas las criaturas son encerradas y están presentes. El pasado y el futuro no existen para nosotros ni para quien vive en nuestro querer. Es más, nuestras verdades encierran todos los tiempos, todos los siglos y son portadoras de todas las criaturas en el acto, en ese simple acto, de quien vive en nuestro fiat. Y la otra característica es respecto a la participación humana en la acción divina. Porque además, mientras nosotros realizamos una acción y Jesús la realiza junto con nosotros, Jesús a la vez está realizando sus acciones divinas, creando almas, salvando, santificando. Así que mientras que nosotros obramos y Él está obrando en nosotros, Él está realizando en la acción humana todas sus acciones de Dios, en el tiempo y en la eternidad. Hay una lectura que que Luisa dice, ahora un día estaba trabajando y pensaba, ¿cómo puede ser que mientras yo trabajo es Jesús que quiere que trabaje en mí y que sea Él mismo quien quiera hacer este trabajo? Vuelvo a la pregunta, ¿cómo puede ser que mientras yo trabajo es Jesús que trabaja en mí y que sea Él mismo quien quiera hacer este trabajo? Y Jesús le contesta, precisamente yo y mis dedos que están en los tuyos trabajan. Hija mía, cuando yo estuve en la tierra, mis manos no se abajaban a trabajar la madera, a martillar los clavos, a ayudar en los trabajos de carpintería a mi padre putativo José. Y mientras hacía esto, con esas mismas manos, con esos dedos,
creaba las almas, a otras las llamaba a la otra vida, divinizaba todas las acciones humanas, las santificaba, dando a cada uno el mérito divino. Para darse una idea del acto en Dios, piensen en la consagración. El sacerdote realiza un acto muy simple, toma un pan, dice unas palabras especiales, pero como los realiza en persona Christi, es decir, en la persona de Cristo, junto con Cristo, en ese pan se deposita una vida divina, y que ya no es pan, solo quedan los accidentes de pan. Sustancialmente Jesús, vida divina. El sacerdote realizó junto con Jesús un acto divino, un acto sacramental, en este caso. Y en la hostia ahora hay vida divina, está Jesús vivo como Dios y como hombre. Si quieren una idea de lo que es un acto divino en la criatura, la consagración es el ejemplo perfecto para mí. El acto aparentemente es del hombre, pero sustancialmente es de Dios. Porque Dios puso su voluntad, su misma vida en ese acto humano transformándolo. Y mientras la consagración eucarística transustancia un pan convirtiéndolo en cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús, el acto en la divina voluntad se puede extender a todas las acciones de nuestra vida. No importa si son grandes o chicas, extraordinarias o ordinarias, conscientes o inconscientes. Y en ese acto conjunto, donde la voluntad humana llama a la divina a poner su acto, surge vida divina. Acuérdense de lo que expliqué. Voluntad, acción, vida. La vida está hecha de acciones que surgen de una voluntad. De esa acción divina surge una vida divina. Como si en esa acción hubiésemos consagrado una hostia. Esto es así porque Dios quiere volver a tener vida en la criatura, en todas sus acciones, como era en el principio. En el principio, Adán convivía en todas sus acciones con Dios. Dios obraba permanentemente en él, continuamente. No se necesitaban los sacramentos. Los sacramentos nos traen de nuevo la vida divina y vienen a acostumbrar al hombre a volver a vivir esa vida divina. En esa época, en ese tiempo, todo era sacramento. Todo era participación de la vida divina y era eficaz, como el sacramento. Esta es la llamada. Hacer sacramento permanente, hostia viva, es decir, llevar vida divina en nosotros permanentemente. Vuelvo a la idea, ustedes piensan que los 15 minutos de la comunión, los 20, a Jesús le quitan la sed de almas, el deseo de vivir en nosotros, su sed de amor, de comunión. Pero para darse en comunión necesita que el hombre quiera comulgar, además. También necesita la voluntad humana. Si no queda anhelando a su criatura. Bueno, estoy pensando de nuevo esa misma idea. En el principio, cuando no había sacramentos, todo era así. ¿Se acuerdan la definición de sacramentos del colegio? Está en el catecismo de Pío X. Signos sensibles y eficaces de la gracia instituidos por Jesucristo para transmitirnos la vida divina. Se instituyeron los sacramentos para acostumbrar al hombre de nuevo a vivir vida divina, vida de gracia. El primero, el bautismo, nos devuelve el ser hijos de Dios. No ya solo ser hijos del hombre, no, ahora ser hijos de Dios, que podamos recibir esa vida divina. En el principio en Adán, sus actos eran todos en el querer divino. Se alimentaba del árbol de la vida, la voluntad divina. Vivía vida divina, vida de cielo, de paraíso. No se alimentaba del árbol del conocimiento del bien y del mal, la voluntad humana. Una voluntad que pueda hacer el bien o el mal. La voluntad humana buscaba la voluntad divina y se fundía con ella, sin confundirse. No sé si se acuerdan de la oración que hace el sacerdote antes de la consagración. Dice, bendito sea Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. ¿Se acuerdan de esa? Bueno, esa vendría a ser la frase perfecta para disponer nuestra voluntad a darle el reino a la divina voluntad. Ese pan es nuestro ser, somos nosotros, nuestra vida, nuestra voluntad, que es de tierra y que nos da trabajo amasarlo. Esa voluntad humana es la que se presenta ante el Señor en el ofertorio. Uno le presenta a Jesús su propia voluntad
que la transforma con la suya. Acuérdense, las bodas de Caná, el agua en vino. Lo que yo voy a hacer, que es de tierra, transfórmalo con tu voluntad en cielo. Beatifícalo con tu divinidad, santifícalo, divinízalo. Lo que se diviniza es la acción, no la criatura. No nos volvemos Dios, aunque la criatura recibe los efectos y los méritos de esa acción de Dios. Esto que digo a continuación, aviso, no está en Luisa, lo digo yo, pero, y es lo que vengo diciendo, me gusta pensar el acto en la divina voluntad como si celebrara una misa. Somos un pueblo de reyes, un pueblo profético, un pueblo sacerdotal. Por el bautismo, el sacramento nos reinserta en la vida divina y nos hace hijos de Dios. Nos volvemos en Cristo reyes, profetas y sacerdotes. Es decir, somos sacerdotes. El altar es nuestra humanidad. El pan y el vino representan nuestra vida, nuestra voluntad que se ofrece en el ofertorio. Y con la intención queremos que Dios ponga su voluntad y la transforme. Entonces Dios con su voluntad consagra nuestro acto y lo vuelve acto divino. Y lo que hasta ahora era vida de criatura será conjuntamente vida divina. Vida divina en la criatura. Unión de lo humano con lo divino, sin confusión. Y una vez transformada nuestra vida por la acción del divino querer, se la ofrecemos al Padre. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Todopoderoso, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esa es nuestra misa permanente, o así debería ser, con todos los actos de nuestra vida. Para que nadie lo malinterprete, porque también se han dicho locuras con respecto a la divina voluntad, o sea, se han sacado conclusiones desopilantes. Esto no reemplaza la misa, no reemplaza la comunión, no reemplaza los sacramentos. Por favor, porque hay gente que ha llegado a decir eso. Yo no necesito ir a comulgar ahora. Por favor, por favor. En el libro 14, Jesús le dice: hija mía, conforme el alma hace sus actos en mi querer, así multiplica mi vida. De manera que si hace 10 actos en mi voluntad, 10 veces me multiplica. Si hace 20, 100, 1000 o aún más, tantas veces de más quedo multiplicado. Sucede como en la consagración sacramental. Cuantas hostias ponen, tantas veces quedo multiplicado. La diferencia que hay es que en la consagración sacramental tengo necesidad de las hostias para multiplicarme y del sacerdote que me consagre. En mi voluntad, para quedar multiplicado, tengo necesidad de los actos de la criatura, donde mi voluntad me consagra y me encierra en el acto de la criatura. Y yo quedo multiplicado en cada acto suyo hecho en mi voluntad. Por eso mi amor tiene su desahogo completo con las almas que hacen mi voluntad y viven en mi querer. Son siempre ellas las que suplen no solo a todos los actos que me deben las criaturas, sino a mi vida sacramental. ¿Cuántas veces quedó obstaculizada mi vida sacramental en las pocas hostias en las que yo quedo consagrado? Porque son muy pocos los que me comulgan. Otras veces faltan sacerdotes que me consagran y mi vida sacramental no solo no queda multiplicada cuanto quisiera, sino que queda sin existencia. Oh, cómo sufre mi amor por ello. Quisiera multiplicar mi vida todos los días en tantas hostias por cuantas criaturas existen para darme a ellas. Pero espero en vano, mi voluntad queda sin efecto. Pero lo que he decidido todo tendrá su cumplimiento. Por eso tomo otro camino y me multiplico en cada acto de la criatura hecha en mi querer para hacerme suplir a la multiplicación de las vidas sacramentales. Ah, sí, son las almas que vivan en mi querer. Solo las almas que vivan en mi querer suplirán a todas las comuniones que no reciben las criaturas, a todas las consagraciones que no son hechas por los sacerdotes. En ellas encontraré todo, aún la misma multiplicación de mi vida sacramental. Por eso te repito que tu misión es grande. Ah, misión más alta, más noble, sublime y divina no podría escogerte. No hay cosa que no concentraré en ti, aún la multiplicación de mi vida. Haré nuevos prodigios de gracia jamás hechos hasta ahora. Por eso te repito, sé atenta, séme fiel, haz que mi voluntad tenga siempre vida en ti, y yo en mi mismo querer, en ti,
encontraré toda completada la obra de la creación con mis plenos derechos y todo lo que quiero. Y como ya dijimos, el efecto de la divina voluntad, del querer divino, es el amor. Y esto está en consonancia con San Pablo en Corintios. Aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios, toda la ciencia, aunque tuviera toda la fe, ¿no? Una fe capaz de trasladar montañas, aunque repartiera los bienes, todo lo que dice San Pablo, si no tengo amor, no me sirve para nada, no soy nada, soy como un platillo que hace ruido. Fíjense que habla de cosas inmensas, inmensas, inmensas. Hablar la lengua de los ángeles. Pero si falta el amor con mayúscula, si falta la vida divina, que es el efecto de la acción de la divina voluntad, no sirve para nada. Él no ve la acción externa, sino la interior, la que lleva el sello del amor divino. ¿De qué te sirve hacer todos los milagros y conocer todo si no hay amor? Si no está la vida de la divina voluntad viviente y operante en vos. El amor verdadero no es el sentimiento humano, ni un mero deseo, ni esto que queda como una especie de espíritu etéreo que nos hace sentir propio de los enamorados. No estoy en contra de los enamorados. Pero eso es sentimiento humano, la reacción propia del hombre, de la criatura frente al amor. Pero no es el amor propiamente dicho. No es Dios obrante, viviente en la criatura. No es un acto de la divina voluntad, la manifestación del querer divino. Ese amor tan sentimental es una acción humana, no es una acción divina en la criatura. Uno mientras está de novio, por ejemplo, que me perdonen los novios, pero yo también he estado de novio, tiene la intención de amar, pero esa intención solo se vuelve real y efectiva en la acción de amarse, en la acción sacramental, cuando se casa, cuando recibe el matrimonio. Ahí se aprende a amar y se ama. Ahí el marido le entrega su vida a su mujer como Cristo dio su vida por la iglesia. Y ahí la mujer corresponde, dando vida de su unión en sus hijos. El amor verdadero es el resultado de la acción de la divina voluntad, el efecto de lo que llamamos querer divino. Ese es el amor. La acción de la voluntad divina es amar. Dios es amor. Pero para amar verdaderamente necesitamos justamente a Dios, que es el amor, la participación divina de su querer que ama. Si no, no sirve para nada. Perdonen la vehemencia, pero ¿se entiende lo importante de la vida de la divina voluntad? Estamos haciendo un montón de cosas sin hacer nada al final. Porque no tomamos esa riqueza del amor de Dios viviente en nosotros, operante. En el libro 11, Jesús le dice a Luisa: hija mía, mi voluntad es la santidad de las santidades. Así que el alma que hace mi voluntad, por cuanto fuera pequeña, ignorante, ignorada, deja atrás a todos los demás santos. Aún a pesar de los portentos, de las conversiones estrepitosas, de los milagros que hayan hecho. Es más, confrontándolos, las almas que hacen mi voluntad son reinas y todas las demás están como a su servicio. El alma que hace mi voluntad parece que no hace nada, pero lo hace todo. Repito esto, el alma que hace mi voluntad parece que no hace nada, pero lo hace todo. Porque estando en mi voluntad obran a lo divino, ocultamente y en modo sorprendente. Así que son luz que ilumina, son vientos que purifican, son fuego que quema, son milagros que hacen hacer los milagros. Así que son el pie del misionero, la lengua de los predicadores, la fuerza de los débiles, la paciencia de los enfermos, el régimen de los superiores, la obediencia de los súbditos, la tolerancia de los calumniados, la firmeza en los peligros, el heroísmo de los héroes, el valor de los mártires, la santidad de los santos y así de todo lo demás. Porque estando en mi voluntad, concurren a todo el bien que puede haber en el cielo y en la tierra. ¿Entienden por qué en un momento Jesús dice que haremos sus obras y obras más grandes todavía que las que le vieron realizar a Él? Es siempre Él, pero a través de la criatura, junto con la criatura. La voluntad divina nos unifica en la acción y en la grandeza y en la santidad de la acción. Fiat.